Bien, y hoy es miércoles de mesa, como le decía, miércoles de don Pepe Fonseca, de Roy Campos, que hoy no está por un asunto de trabajo, pero el miércoles estará sin falta, y el querido René Casado. René, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Fuerte abrazo. Igualmente, don Pepe, querido, una provocación, buenas tardes. Aquí, muy buenas tardes. Mira, llega el presidente López Obrador a la mitad de su sexenio, empieza su cuarto año de gobierno y deja muchas inquietudes, muchas preocupaciones en muchos sectores de la población, por lo que se presiente como un autoritarismo, cuando que en realidad se trata solo de la presidencia todopoderosa, la presidencia imperial de la que se hablaba el siglo pasado, una presidencia que él ha estado reconstruyendo, porque el presidente siempre tuvo el concepto que a la presidencia todas las instituciones autónomas y organismos de la sociedad civil le estaban quitando facultades a la presidencia y facilidades para gobernar. Eso es lo que está ocurriendo. Y con la feliz coincidencia de que la presidencia que él tiene en mente es una presidencia que todopoderosa, y es la presidencia que encaja perfectamente en la presidencia todopoderosa que está en el imaginario nacional, en el de todos, aún de los más demócratas. A ver, René, en realidad es que yo escucho, se cumple la primera mitad, se cumplen 3 años. No, no, no. En la realidad y en la política empieza el cuarto año de gobierno. Sin duda, Joaquín, el cuarto año de gobierno, pero con un tiempo político diferente que, además de la fuga hacia adelante que ha hecho el presidente, también lo obliga a lo que ha estado haciendo en sus tomas decisionales. Joaquín, es bueno que don Pepe haga esta distinción cuando se hacen definiciones y conceptualizaciones sobre la tipología y las características del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Considero que hay que ser muy cuidadoso con los conceptos, con las palabras. Sin duda alguna estamos ante un gobierno, en mi opinión, de tintes y de tonos de autocracia, en el predominio que él quiere tener sobre otros factores del poder, por decirlo nada más de esa manera. Pero no estamos en un autoritarismo, ni mucho menos, como muchos afirman, en un totalitarismo. Para nada, Joaquín. Lo que sí es cierto es que a 3 años de gobierno, y como tú dices, al inicio del cuarto, de la llamada cuarta transformación, considero que a pesar de la fortaleza y el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gestión infortunada y lamentablemente, Joaquín, no ha traído el bienestar que quisiéramos a la mayoría de los mexicanos. En los hechos no ha mejorado su existencia, por más altísima popularidad que él tenga y por más querido que sea él como persona, más que el desempeño de su presidencia. Y de su gobierno, ¿no, don Pepe? Porque una cosa es la popularidad de López Obrador y otra cosa es el reconocimiento de la eficacia de su gobierno y a sus colaboradores. Sí, por supuesto, Joaquín. Es que eso es lo que distingue. Mira, yo tuve la fortuna de comentar con Roy algunas cosas ayer sobre este asunto. Hay que distinguir la popularidad del presidente, que ahorita, como lo dijo Roy en alguna intervención que tuvo en la mañana, es que es 2/3, 2 de cada 3 mexicanos aprueban al presidente López Obrador. Ojo, no se habla de la gestión, porque la única calificación exacta y precisa que tenemos de la gestión del presidente López Obrador son las elecciones del pasado junio. Y en las elecciones del pasado junio, datos checados con Roy, que es el que sabe de estas cosas. En las elecciones del pasado junio, Morena y sus aliados tuvieron el 47% de la población. Los adversarios del presidente y sus aliados tuvieron el 44%. Eso te habla de que Morena está muy por abajo de la popularidad del presidente. Y en segundo lugar, te habla también de un país polarizado a pesar de que lo nieguen en Palacio Nacional. Altamente polarizado y polarizado por el presidente. No, por supuesto. Quien ha hecho del conflicto herramienta política, herramienta de gobierno incluso, René. Así es, Joaquín.
Cuando mencionas herramienta de gobierno, él ha hecho de sus 1000 mañaneras o ha pretendido hacer un instrumento que le ha funcionado para contar su relato de dominio, ¿sí? Más no traducir en los hechos como quisiéramos los resultados esperados. Y la popularidad que tanto se menciona y que está manifiesta ahí, Joaquín, como hemos comentado en otras ocasiones, se explica en la capacidad que ha tenido en su relato, en su invención, en su narrativa, que ha sido exitosa y popular, porque ha logrado conectar este discurso que construye con la idea de su gesta, de su epopeya, de pretendida trascendencia histórica. ¿Y qué es lo que hay, Joaquín? Pues ha habido un dominio casi total en el entorno comunicacional por parte de él. Y hay un reconocimiento en percepción de que sigue combatiendo, ¿sí? Todavía le dan el beneficio de la duda de que implanta la austeridad y combatiendo la corrupción. Le reconocen sobre todo en la parte de la población más necesitada que está asistiendo con sus políticas sociales, aunque nosotros sepamos que tienen una gran deriva clientelar. Pero todo esto aunado al gran poder del uso de las fuentes de poder mismo y de la estructura de la presidencia y de este aparato de propaganda, le han permitido, a más de su habilidad para la comunicación de la misma, el mantener esta alta prueba en popularidad, como apuntas, Joaquín, pero no necesariamente en la calificación de su desempeño como gobernante. Es que él, don Pepe, ya ha llegado a confundir, ¿te acuerdas la calificación que hizo el Financial Times, este pasquín neoliberal y cómplice de la rapiña conservadora, cuando lo colocó como el segundo presidente más popular del mundo, solo después del primer ministro de la India? Hace unos días dijo, sí, soy el segundo mejor presidente del mundo. Y son dos cosas completamente diferentes, don Pepe. Por supuesto, Joaquín, por supuesto que es totalmente distinto, pero él ha sabido, mira, acertó en una cosa, visibilizó la desigualdad y la pobreza. La pobreza sobre todo de un sector, de los adultos mayores, a quienes les ha entregado beneficios impensables hace 6 años. Ese ha sido un acierto. Sus programas sociales son clientelares, por supuesto, pero Joaquín, nosotros que hablamos y opinamos los vemos así. La población, el grueso de la población, un pueblo como este, que me decía mi hijo, el padre Jaime, con tantas necesidades, no se fija en detalles si son clientelares o no. Se fija en lo que recibe. Es en lo que recibe. Y ojo, porque también los límites de popularidad llegarán hasta donde lleguen los límites del presupuesto y los recursos para mantener esos programas corriendo y manteniendo fluyendo el dinero hacia la gente. A ver, René. Sí. Obviamente a la gente no le importa si es un programa social o es electoral. La gente lo que quiere y que agradece además, ojo, es que reciba su pensión o su remuneración mensual o bimestral. No importa si es de la Secretaría de Bienestar o si es de la Secretaría o directamente de la Presidencia, o si es de un gobernador, o si es en su caso que no hay de un presidente municipal, aunque fuera, no. La gente lo que necesita, y sobre todo los 56 millones de mexicanos en pobreza, que se ha incrementado la pobreza, según dio a conocer el INEGI, en más de 7 millones, lo que quieren es su pensión para sobrevivir. Y sobre todo, Joaquín, que la cuarta T, Palacio y el propio presidente, cuando hablamos de habilidades, la ha tenido para que la gente sienta, y esto no nada más es de ahora, eso se ha manifestado también en gobiernos anteriores de otro signo y partido, que sientan que es directamente el propio presidente quien hace entrega de esas ayudas. Y como mencioné, sobre todo, con maestros como son herederos del PRD y del PRI, los de la cuarta T y el propio presidente, para hacer uso de los programas sociales y darles la deriva, como mencioné, de programa
de programas clientelares, la mayoría de las veces electorales, Joaquín. Sin embargo, gobernar la realidad es otra cuestión, sobre todo bajo el imperativo de responsabilidad política administrativa, Joaquín, de una racionalidad instrumental de gerencia gubernativa, no solamente ya empezaste, René, a pedirle y en la gran ficción sí, que es la narrativa. Ya te nos fuiste, René, ya te nos fuiste cuando sí. la gerencia instrumental y todo esto ya. Sí, ahora sí me perdí. como le Déjame llaman poner los unos anuncios. Joaquín, Déjame dicen poner, ahí los que saben. espérame, permíteme, No René, le déjame pidan poner unos imposible. anuncios. A ver, mientras termina de aterrizar, de tomar tierra, René, don Pepe, ¿qué ibas a decir? Mira, es que lo maravilloso de su estrategia de comunicación, que hay que decirlo, es estupenda, ¿eh? Le ha funcionado de maravilla. Ha logrado crear, a pesar de las negativas de hace unos días, con su visión binaria. En este país no hay más que dos clases de personas: los que están a favor del presidente López Obrador o los que están en contra del presidente López Obrador. Entonces, esa visión binaria es lo que tiene polarizada la sociedad, y así funcionan. Todos sus programas están enfocados a decirles: ustedes tienen que estar con los buenos, olvídense, aquellos son malos. Y tristemente, Joaquín, lo que da tristeza es que en la oposición están encantados de la vida jugando el partido con las reglas que les fijó el presidente. No entienden, ni siquiera nuestros politólogos entienden que las cosas cambió, que el escenario ahorita, el dueño de este escenario político por los siguientes 3 años, el dueño del escenario es el presidente, y ellos tienen que adaptarse, tratar de romperle su juego. Pero ¿Quiénes son ellos, no lo don intentan, Pepe? Joaquín. ¿Quiénes son ellos? La oposición no existe, don Pepe. No hay Bueno, oposición Joaquín, perdóname, partidista. tú estás... No No, hay, Joaquín, Pepe, estás no. cayendo en lo mismo. Estás cayendo en lo mismo en lo sí. que caen todos los que analizan. La Bueno, oposición gracias. son los que pensamos distinto al presidente. Esos Sí. somos la oposición. Déjame Pero terminar. muchos de nosotros no entendemos que las reglas las cambió el presidente, y nosotros tenemos que romper ese juego del presidente. Los que opinamos, los que hablamos, los que escribimos, los que están en las actividades políticas, los que están en las organizaciones de la sociedad civil, todos esos tienen que formar una fuerza que contrarreste, pero no irse con el discurso del presidente y tratar de salir con la torpeza como la de Marco Cortés, que ya dijo en Yucatán: qué barbaridad, el gobernador Mauricio Vila es uno de nuestros presidenciables. Caray, ¿no se da cuenta, Joaquín, que apenas asome la cabeza un presidenciable chiquitito de la oposición, lo va a hacer pomar el poder presidencial? El juego no es así, lo tiene que jugar distinto, pero no lo entienden, Joaquín. Bueno, pues no lo entienden, pero yo insisto, partidistamente no hay oposición. Está entregada, como lo vimos con la ratificación de Pablo Gómez al frente de la UIF. ¿Quién le dio los votos? El PRI. ¿Por qué se les dio el PRI? Por temor, René, por el temor que le tienen, porque ahí están las cuentas del presidente del PRI, Alejandro Moreno, y de otros. Ese es uno de los grandes poderes que tiene el presidente para desplegar la intencionalidad política de su gobierno. Siempre está con, como se llama, esa espada de Damocles pendiente, y por más que pueda él presentar guante de seda, tiene ese puño de hierro ahí presente para estar no solamente presionando, sino también intimidando. Por supuesto que existe ese temor, y aunado a eso, Joaquín, lo que también en otros momentos hemos comentado, por parte de la oposición en este momento, a más de no tener figuras de interlocución realmente, personajes preponderantes y de peso, no existe la llamada contranarrativa. Y el hecho real, Joaquín, es que por parte del presidente
como le he llamado, como este gran estratega polarizador, este llamado en términos de propaganda política, el gran agente provocador autorizado, es que seguirá con la manipulación de la palabra y del lenguaje, con el fin de seguir influyendo en estas percepciones de los asuntos públicos, descalificando, como lo hace diaria y cotidianamente, a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos, que ejercen con libertad de opinión, Joaquín, don Pepe, su crítica y también su demanda a respuestas y resultados concretos de los predicados de su vida cotidiana. A ver, don Pepe. Pues mira, yo insisto, Joaquín, el problema está en que al hablar de la oposición, yo me refería a que ¿por qué están jugando ellos el juego de la sucesión, que es de la sucesión del partido del presidente? La oposición no tiene nada que ver ahí, la oposición tiene que jugar contra las leyes, contra las iniciativas, en el Poder Judicial, contra impugnaciones, porque allí sí me perdí. ¿Qué quiere decir contranarrativa, René? Perdón. El que puedan, el presidente tiene, cuando se habla de narrativa y de relato de ideas, fuerzas de comunicación, tiene ese gran poder por su habilidad, como menciono, y por la estructura, por toda la estructura que tiene, no solamente de las mañaneras, sino de lo que hace en sus giras y de lo que le da la fuente de poder y la estructura de la presidencia misma. Y que la narrativa comunicacional para oponerse a ello es muy importante, sobre todo con un presidente la propaganda y a la comunicación René, sobre el gobierno impones? de los asuntos públicos. A ver, ¿cómo la impones si René, tienes el dueño del micrófono? El presidente tiene ese poder. Pero mira, el problema es que ha concentrado tanto poder, está concentrando todavía e intenta concentrar más poder para satisfacer esa idea de la presidencia que él tiene. Está concentrando tanto poder y yo me pregunto si a pesar de ese poder durante los siguientes 33 meses, que es lo que le queda al sexenio, va a poder controlar las circunstancias. Claro. Si no controla las circunstancias, se le puede ir y tiene un gravísimo problema. Un problema que definió hace unos días un distinguido morenista. Morena no es nada sin López Obrador. En fin, vamos a una conclusión, a las conclusiones, René, por favor. Joaquín, hacia lo que dice don Pepe, sí. Los que saben dicen yo soy yo y mi circunstancia, pero la circunstancia no solamente influye, sino que puede determinar, que eso es lo que viene a partir de lo que has mencionado del cuarto año de gobierno. Para concluir, yo cito a Luis Rubio, en adición a lo que dijo don Pepe en este momento. El control de la narrativa no garantiza el progreso, Joaquín. Una narrativa errada, fundamentada en una lectura sesgada o intencionada de la historia, magnifica los problemas y exacerba la polarización. Si la narrativa no lleva a unificar de manera integral a la población, esta no logra más que ilusionar y frustrar a quienes la comparten. La historia, la real historia, importa mucho. Todos los gobiernos tienen la necesidad de construir su propia narrativa para asentar su legitimidad, poder y gobernar. Pero solo lo logran, Joaquín, don Pepe, amigos, solo lo logran aquellos que aceptan la realidad como es. Por eso yo he reiterado de muchas maneras, Joaquín, y afirmo, sí, y argumento, que tal vez en la ficción nada hay más poderoso que un relato en la narrativa, pero en los asuntos de gobierno y de Estado no necesariamente es cierto. 1000 mañaneras no necesariamente hacen gobierno, mi estimado Joaquín. Te mando un fuerte abrazo, Gracias. Don Pepe, y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias, don Pepe. Por favor, una conclusión. Mira, Joaquín, yo me quedo con esta conclusión. No perdamos de vista que el presidente no tiene así especial interés en tener éxitos de la administración del gobierno. Se nos olvida otra vez, les recuerdo, lo dijo hace muchos meses, Carlos Ursúa lo escribió. El presidente, todo lo ve el presidente a través
de la óptica electoral. Así de simple y así de complicado, y nos va a llevar a una elección con visión binaria. De aquel lado están los buenos, los malos, y de este lado estamos los buenos. Y mira, Joaquín, en tantas cosas que pasan de esas realidades de las que habla René, yo me quedo con una frase de Jaime Sabines, ese maravilloso poeta, que dice, hablando de México, y ves cómo no ha cambiado nada. Aquí no pasa nada. Mejor dicho, pasan tantas cosas al mismo tiempo que lo mejor es decir que no pasa nada. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Gracias, Buenas René. tardes. Enorme abrazo, Joaquín. Gracias a ti. Igualmente, René Casados, don Pepe Fonseca, Roy Campos, que estará el próximo miércoles.